Hola Javier, encantado de saludarte. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí trabajando como siempre y lidiando con las mareas estas que tenemos aquí, que estamos viviendo estos días. Y tanto, y tanto. Pero aparcándonos un poco, tú aquí has hecho aquí una cosa, una cola de vaca que está genial, que es conquistadores secundarios, una historia torcida de la conquista de América. Buena sorpresa, ¿eh? Sí, era un libro que tenía pendiente, le tenía muchas ganas de entrarle a todos estos conquistadores secundarios desde que escribí el de Historia Torcida de España. Y bueno, pues me ha llevado unos cuantos años entre movidas, hijos que han nacido y demás historias que dificultan la escritura de libros, pero bueno, finalmente pues ya estamos aquí muy contentos de que haya salido finalmente. ¿Y es una idea tuya completamente o también la editorial te iba pinchando para que te metieras en ella? Sabíamos que queríamos hacer un libro que se centrara en personajes, de entrada, lo habíamos hablado. Yo tengo mucha tendencia a enrollarme, a mí me gusta mucho la historia no pensada en personajes, sino en cuanto a desarrollo, pero sí que decíamos, hostia, ya poder hacer un libro donde analizamos una serie de reyes torpes, es decir, analizar una serie de figuras. Y entonces pensé, ostras, pues es el momento perfecto para entrar a los conquistadores, porque a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que tú sí te das cuenta en general, cuando hablas en la gente en general, sobre la conquista de América, en sí se sabe poco, es decir, asocias, dices, bueno, pues Colón descubridor, Cortés México, Pizarro Perú. Pero bueno, ¿quién coño era el resto? ¿Qué hicieron? Porque ellos no lo hicieron estos tres, es evidente que había más gente ahí. Entonces, todas esas otras figuras, que en realidad muchos de ellos son realmente personajes muy conocidos por gente que tiene un poquito más afición a la historia, pues estamos hablando de Balboa, estamos hablando de Francisco Orellana, cabalgando el Amazonas. Pero en sí han desaparecido bastante del imaginario popular, entonces pensé que sería muy interesante adentrarnos en cada uno de ellos, obviando por completo los papeles de Colón, Cortés y Pizarro, es decir, secando a los tres grandes de la liga, ¿no? Digamos, al Barça, al Madrid y al Atleti, a los de best, por así decirlo, exacto, y quedarnos con todos los demás. Y el resultado, pues para mí ha sido una sorpresa tremendamente divertida, porque son unas historias completamente disparatadas y una visión muy curiosa del disparate en sí que era toda la conquista de América. Sí. O sea, esto está... Porque son cerca de... o supera las 400 páginas y se puede considerar, pues, yo qué sé, como un ranking de los peores conquistadores que han pasado por esas tierras, ¿no? Pues más o menos, y me he dejado, es decir, es curioso porque dentro de cada historia de cada conquistador hay subhistorias de otros subconquistadores que ya serían, digamos, los artistas invitados para un episodio concreto. Sí, no es que fueran los peores conquistadores, hay algunos que sí, realmente hay gente, Diego de Nicuesa era el hombre con más mala suerte de todas las Indias, Francisco de Garay no salió muy bien parado, en general todos ellos tuvieron finales horribles, todos pasaron las mayores perrerías imaginables, porque o sea, irte a ser conquistador era un suicidio, porque lo más fácil era morir en un naufragio, era que embarrancabas y te quedabas dos meses atascado en un banco de arena muriéndote de hambre, era caer en una costa que no tenías ni idea de dónde estabas, que te atacaban los indígenas con flechas venenosas, en pantanos, con caimanes, con insectos que, bueno, era aquello como 7 Vietnams de golpe, ¿sabes? Era muy chungo. Entonces, bueno... Eso sí que era el Ultraman. Dime. Que eso sí que era hacer un Ultraman de aquellos. Sí, hostia, un Iron Man de estos, pero vamos, un hormigón más. Extreme. Había que ser muy duro, era gente realmente muy pellejuda y capaz de soportar condiciones de vida absolutamente intolerables. Es decir, era realmente un milagro que sobrevivieran tantos como sobrevivieron. Pero realmente la mortandad fue muy bestia y yo creo que las historias de todos estos reflejan muy bien, porque incluso los más exitosos lo pasaron realmente mal y realmente casi todos acabaron fatal. O muertos en algún disparate de expedición, o buscando algún reino maravilloso imposible, o liquidado por los suyos propios, porque al final a veces el peor enemigo de un español en América era otro español. Suele pasar eso. Suele pasar, efectivamente, es una tónica, ¿no? que siempre se refleja en la historia. A ver, bromas aparte, yo creo que esto pasa en todos los pueblos, en general, siempre digo que la historia de cualquier país, si tú te la tomas con un poco de distancia, ves que es desde tirando a chusca todas ellas.
Y normalmente entre compatriotas lo más normal es apuñalarse, básicamente porque todos buscan el poder y el control y el oro. Con lo cual, pues bueno, hay traiciones. Pero es realmente significativo como para muchos de ellos acababan teniendo mucho más problemas con los españoles. Joder, Balboa es fantástico porque Balboa, el tío, es el primer conquistador realmente útil, por así decirlo, el primero que realmente se mete en tierra firme bien metido, hace unas conquistas decentes, las hace además, en vez de masacrando a todos los indios, pues tejiendo alianzas con ellos para enfrentarse a los otros de una forma inteligente, tratándolos como un enemigo más en un territorio que ellos querían invadir. En sí no hace esa mayor diferencia, con lo cual teje sus alianzas, teje sus guerras. Es un tío muy útil, descubre todo, digamos, el istmo de Panamá, descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico, y al final se lo peta el siguiente gobernador que viene, dice que si traiciona y le corta la cabeza. O sea que dices, era muy jodido ser conquistador en América realmente. Sí. Y este es si no me equivoco, tu cuarto libro ya, ¿no? Correcto. Vamos a hacer un resumen para que los oyentes se den cuenta, aunque ya, bueno, aquí en 10 contra 1 has pasado por todos los libros, te hemos entrevistado, pero bueno, para hacer vamos a hacer un recordatorio de todos los que ha ido sacando. Pues el primero fue el de Historia torcida de la filosofía. De la literatura. De la literatura, correcto. Efectivamente. ¿Qué nos puedes comentar? Nada, 2 frasecillas. Bueno, es un libro que yo escribí cuando todavía trabajaba en mi etapa final ya como trabajo de librero, donde quise hacer un repaso a no te diré al canon occidental, pero sí a la principal literatura que se ha hecho básicamente en Occidente. O sea, tú la parte oriental la acabas dejando de lado por cuestiones de espacio de conocimiento, centrado en esa parte, digamos, mostrando lo que son las grandes obras y los grandes autores, que realmente son mucho más interesantes de lo que la gente se puede llegar a pensar. Porque al final los clásicos siempre quedan ahí. Como son los clásicos, son un coñazo y no tengo la menor intención de leérmelos. Y, joder, la gente se pierde obras fantásticas de autores que estaban totalmente locos. Los mayores géneros de la literatura eran auténticos perturbados, estrellas del rock, gente muy jodida de la que vale mucho la pena saber cómo pensaban, por qué hicieron lo que hicieron y por qué escribieron lo que escribieron y las obras que significan y por qué es interesante leerlas. Claro, hay obras clásicas que son un peñazo, pero hay muchas otras que son auténticas maravillas. Y bueno, el libro reivindicaba un poquito eso, era una manera cómica y humorística, sarcástica de acercarse a la literatura universal, pero siempre evidentemente pues de la perspectiva de la maravilla y de la admiración. ¿Ese fue tu debut, que no sé si está ya por la segunda edición o por ahí, o ha superado? Sí, porque además luego en Latinoamérica se ha ido moviendo bastante bien, tanto este como el siguiente, o sea que sí, la cosa va avanzando. Luego ya pasaste esa Historia torcida de España. Correcto. Que ahí también. Que no tenía yo mucha seguridad en mí mismo a la hora de ponerme con Historia torcida de España, porque España siempre es complicada de narrar, pero funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien. Y básicamente es lo mismo, es decir, yo quise coger una perspectiva general de qué había ocurrido en la península ibérica desde la misma, no te diré prehistoria, pero sí desde los pueblos ibéricos prerromanos hasta cuando yo lo escribí, llegamos hasta el 15M, que acababa de estallar. Imagínate los capítulos que podríamos haber seguido escribiendo si hubiéramos esperado 4 o 5 añitos más de todo lo que ha pasado, porque no había salido ni Podemos todavía, creo, cuando acabé aquel libro. Es verdad. Es decir, todo estaba todavía antes de que todo realmente se sacudiera bien, con lo cual también está bien porque acaba con un cierre de época, por así decirlo, ¿no? Y en todo caso tocaría hacer una extensión con lo que ha ocurrido desde ahí hasta yo creo que sí, eso tienes ahí como el de Juego de Tronos, ¿no? Que va avanzando según la historia, va... Sí. Bueno, yo comentaba estos días que cuando tenga ya este jubilado, si es que llego a jubilarme algún día, ya me importe todo un pito, entonces seguramente haré historia de la España reciente o historia de Cataluña o alguna movida por el estilo, explicando todo lo que ocurre estos días, pero claro, vamos a necesitar, las risas ya están. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser la perspectiva del tiempo para ver cómo acaba todo y para saber las cosas que no sabemos, porque quiero ya saber todo lo que no sabemos. Exacto. O sea que queda pendiente eso. Y luego ya vino el de Los papeles de la Troika, que era ya en plan ficción, ¿no? Una novela en plan ficción, pero bueno, que también tocaba el tema político y dejaba las cosas... Fue un divertimento. Los papeles de la Troika fue echarnos unas risas en un momento de gran tensión y de gran gravedad para
para mi gente, para mi sociedad. Básicamente es una historia humorística de un grupo de especialistas de la Troika que cometen un gran desfalco cuando están investigando a España, y bueno, es una historia disparatada que recorre un poquito la sociedad y la política de aquellos años, 2012-2013. Ahí sí ya, justo con la erupción de Podemos, con todo el tema catalán que empieza ya a estar realmente en plena efervescencia, y entonces es una historia disparatada, es una gran broma, básicamente, ese libro. Muy divertido. Muy divertido, muy luego divertido. Me divertí mucho escribiéndolo, una novelita corta, pues básicamente eso, para poner perspectiva y echas unas risas en un momento que hace falta. Siempre me parece que el humor es una gran forma, sí. Creo que era Cela que decía que el humor es la coraza que nos ponemos para soportar este valle de lágrimas, y yo esto la verdad es que lo aplico bastante a todos mis libros, sobre todo los que tienen que ver con temas históricos, porque al final la historia suele ser bastante chunga y jodida, pero siempre te la puedes mirar con un poquito de humor y sacarle punta a cada situación disparatada, que las haya haciendo. Sí. Y luego hace un par de semanas tuvimos aquí a Luis Soravilla, que él es el autor de Historia torcida de la filosofía, pero sí que me comentó que tú tuviste una participación bastante activa en su libro, en los 2 volúmenes. Sí, estuvimos trabajando... pues trabajando un poquito con los personajes, los textos. Yo es que me enamoré con los libros de Soravilla, me enamoré de un personaje que yo había admirado mucho cuando yo estudiaba historia y que había olvidado por completo, o sea, había desaparecido en mi mente, que es el genial Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, es decir, en el momento de mayor tensión ultracatólica, con las cazas de brujas en marcha, el tío dice, oye, pues se me ha ocurrido que podríamos hacer un concilio en Roma invitando a judíos, musulmanes, paganos, magos, celtas, de todo, venga, de puta madre. Claro, el Papa les salieron los ojos de las órbitas. Joder, ese tío era muy avanzado, era un auténtico visionario que por supuesto recibió más palos de todas partes, porque es lo que les suele pasar a los visionarios, pero hostia, que hay unos personajes muy interesantes. Para mí la filosofía siempre había sido un tocho realmente denso, y estos libros a mí me han ayudado a descubrir muchas cosas muy interesantes, y de nuevo lo mismo que pasaba con el de literatura, el espíritu es el mismo, es descubrir cosas que desconoces y que son mucho más interesantes, sorprendentes y útiles de lo que a lo mejor te puedes pensar en un primer momento. Que si bien no eres el padre de estos libros, sí que eres el padrastro, ¿no? Es un poco, estás en la familia. Sí, un poco el tío que está encima. Bueno, a ver, básicamente trabajamos un poquito en plan colección, por así decirlo, con el concepto historia torcida, que yo creo que es una muy buena forma de contar la historia, y así ha sido el feedback que he tenido siempre de todos los lectores desde el principio, desde que empezamos con el blog, porque esto empezó siendo un blog de literatura. Y luego, a través de la editorial, se transformó en el primer libro, y a partir de aquí ha empezado todo lo demás. Es simplemente el concepto de que hay cosas muy interesantes, que la gente sería muy interesante que las supiera, pero si se las explica seriamente, les van a parecer un coñazo. ¿Cómo lo explicas? Sacándole punta. El humor siempre hace que todas las cosas sean mucho más digeribles, y también ayuda a pensar las cosas, porque tiras la puya, haces el comentario y haces que obligas a la gente a pensar, a estar en desacuerdo contigo, a buscarse su información para ver si lo que dices es verdad, o estás exagerando, o tienes un juicio erróneo. Ese juego es realmente muy interesante, por eso creo que el concepto de historia torcida funciona bien, porque sirve para explicar muchas cosas de una forma que la gente pues disfruta leyéndolas. ¿Y lo de conquistadores secundarios, hay algún homenaje ahí encubierto que sepamos o no? No, fue un título que se me apareció en la mente un buen día. Ah, vale, no, digo, igual venía por lo de especialistas secundarios del grupo de la radio que... No, para nada. Fue un título que salió tal cual, hablando con el editor, con Daniel, y cuando hablábamos eso que te comentaba, decíamos, hostia, teníamos que hacer un libro, y le dije, pues a mí, yo me he quedado con ganas de adentrarme en los conquistadores, porque es lo que te explicaba cuando escribía el libro de Historia de España. Claro, al pasar por la etapa de la conquista de América, evidentemente no podía, bueno, ya has visto, ha salido un libro de casi 400 páginas, no podía entrar al detalle de lo que había hecho aquella gente ahí, pero sí me dio la sensación de que había muchas historias muy interesantes ahí escondidas que no eran de dominio público. Que al final toda la información está ahí, quiero decir. Yo no estoy aportando en este libro ningún dato nuevo ni nada que no se haya sabido. Ya existen brillantísimos historiadores que están buceando en los archivos sacando cosas interesantísimas, como Consuelo Varela, que sacó toda la documentación de los juicios a los Colón en la Española, viéndose que eran unos auténticos tiranos y unos gobernantes infames que estaban sembrando el terror en la Española. Quiero decir que en sí no explico nada que no se sepa. Lo que sí explico son muchas aventuras que han quedado
totalmente olvidadas o sepultadas por el relato general sobre la conquista de América, esa conquista gloriosa que hacen con 4, o esa conquista del genocidio, que es toda una matanza. Sí. Yo quería salir de este doble juego para mirarlo con un poquito de perspectiva, y al final lo que te revelan esos conquistadores pues secundarios, volvemos a lo mismo, no es que sean secundarios, es que no son Colón, Cortés y Pizarro. Lo que te revela aquello fue pues un episodio de piratería y conquista al uso, es decir, los españoles no hicieron nada que no hubieran hecho antes los vikingos o los romanos. De hecho, la conquista española tiene un mix bastante interesante de vikingo-romano. O sea, al mismo tiempo te hacían razzias, entraban hasta con los pueblos, robaban la comida, mataban a la mitad, esclavizaban al resto, se llevaban el oro si es que encontraban algo y de vuelta para el barco, en plan vikingo total, que te hacían ya conquistas, colonizaciones y entonces a culturizar, a expandir la religión, expandir la lengua, hacían un pequeño combo, pero todo de forma como muy a lo loco, era toda iniciativa privada, quiero decir, no, y claro, tenía que serlo porque nadie sabía lo que habían encontrado ahí. Joder, Colón cuando llegó pensaba que estaba en Mongolia. Sí. Y él dijo, hostia, vamos a ver aquí los chinos, vamos a empezar a comerciar con un montón de sedas y claro, dijeron, pero oiga, si es que aquí no hay chinos, no sabemos dónde estamos. Decían, joder, quiero decir, todo aquello era un gran caos. Cada vez que encontraban una tierra decían, bueno, esto será una isla, luego era una península de un continente gigante, pero ellos no tenían ninguna manera de saberlo. Con lo cual la conquista se organiza desde el caos de la iniciativa privada, de decir, oye, mira, pues yo me cojo aquí 3 barcos, me voy con 300 hombres al sur y a ver qué encontramos. Ya lo que salga. Y sí, exactamente. Vamos a ver si hay oro, si hay comida, si hay ciudades, si hay nada. Vamos a ver lo que encontramos. Y se iban allá y hacían un poquito lo que les parecía. Es sorprendente conquistar un continente entero con 4 gatos, condiciones pobrísimas. En fin, parece absolutamente imposible. Al final el caso es que lo lograron. Lo cual pues también demuestra, ¿no?, muchas veces que la historia siempre se organiza desde el caos. Lógicamente, evidentemente, las epidemias les ayudaron muchísimo a barrer el campo. Pero creo que revela que estos episodios que desde unas perspectivas nacionales siempre se explican de forma épica o de forma trágica, al final simplemente son caos histórico, como en cualquier otra situación histórica. Fue una situación de caos que tiene la particularidad de haber enfrentado a 2 bloques humanos que llevaban miles de años sin tener contacto, con todo lo que eso supuso. Ahora estoy pensando en el público, en el lector latinoamericano. Cuando reciba el libro, ¿cómo crees que lo verá? ¿Cómo se lo tomará? Yo no puedo saberlo. Yo, desde luego, el libro está escrito, aunque pueda no parecerlo, en un libro que es de humor negro y muy ácido. Claro, lo que yo explico son barbaridades. Pocas cosas bonitas pasaron en América. Sí. Y esto hay que entenderlo. Dicho esto, yo no explico mentiras. No me pongo, es decir, si en algún momento me tengo que poner de parte, es que uno no puede evitar ponerse de parte del indígena. Claro. Porque cuando ven las barbaridades que hacen, yo tengo sentencia siempre, yo soy de los bárbaros porque a mí no me gusta el Imperio Romano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso no lo puedo evitar. Yo reconozco que mi sesgo cae hacia ahí, pero yo me tengo que ceñir a un poco a lo que he visto. Yo no puedo hablar de genocidio, por ejemplo, porque yo no considero que los españoles tuvieran una voluntad de aniquilar a aquel pueblo. Al contrario, ellos lo que querían era que estuviera vivo para esclavizarlo. Claro. Y hacerlo trabajar para ellos para sacar oro. No hay una voluntad de dominio y de conquista, pero en ese sentido no se diferencia en nada que no haya hecho ninguna otra cultura a lo largo del mundo con voluntad de conquista y dominación. Es lo que hacen todas las culturas. Los españoles estaban ahí en aquel momento y lo tenían a huevo por la desventaja histórica de los pueblos, las civilizaciones americanas, que les habían faltado ahí 300, 400 años de desarrollo por la propia dinámica poblacional en el planeta. Y el problema del intercambio de gérmenes, en la que salían perdiendo los americanos siempre porque su fauna bacteriológica era inferior, mucho menos agresiva, y los españoles, los europeos que llevaban intercambiando gérmenes con Asia desde la antigüedad, pues claro, estaban mucho más curtidos, con lo cual ese barrido de población que existe, esos millones de muertos, los habrían provocado igual un chino que un español que un ucraniano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, desde esa perspectiva, yo no puedo hablar de que hubo un genocidio español. Hubo un genocidio bacteriológico, si lo quieres llamar así. La población nativa realmente quedó diezmada.
pero no fruto de una voluntad activa de los conquistadores de eliminarlos a todos, básicamente porque ellos eran 4. Es que en realidad no había españoles suficientes para poblar aquello. Claro. Y es lo más disparatado de las conquistas. Cuando se conquista cualquiera de los imperios o de los territorios que hay en Latinoamérica, españoles en cada excursión van 100, 200, 300, 400, en algún caso muy extremo puede llegar a 1000 soldados. ¿A dónde coño vas con 1000 soldados? No vas a conquistar en Europa nada con 1000 soldados. Claro, ellos luego llevaban sus ejércitos de 10.000 yanaconas o 5.000, los que fueran. Pero al final, el dominio español se hizo con muy pocos españoles. Y eso también es llamativo. Ellos necesitaban a la población. De hecho, tuvieron que empezar a secuestrar un montón de africanos para poder repoblar todos los que les iban desapareciendo. ¿Cómo lo pueden recibir allí? Bueno, yo insisto, en el libro Mentiras no explico. Sí, porque recordemos a los oyentes que tú eres historiador, tú has estudiado historia y que no eres un friki que ha puesto aquí a empezar a hacer chistes y todo esto, que estos son datos reales. Sí, es decir, los datos se han ceñido dentro de lo que permiten las fuentes, entiéndase también. Las fuentes, claro, yo que sé, por ejemplo, la historia de Inés Suárez, las fuentes que hay, se inventan una serie de cosas que dices, pues créetelas tú, ¿sabes? Pero en sí, las líneas generales de lo ocurrido están claras. No se puede hablar de que España fue a civilizar a nadie, porque no fueron a civilizar a nadie. O sea, fueron a conquistar. A saquear, sí. Punto. Ya está. Buscaban el oro. Portugal estaba sacando todo el oro de la costa africana, un montón de oro, y los españoles querían lo mismo y fueron a parar allí. Entonces, lo que hicieron fue una conquista y un saqueo. Esto es así, el hecho desnudo. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos. El libro, desde luego, está escrito desde el respeto absoluto, sobre todo a los que sufrieron las consecuencias de aquello, porque no deja de ser una conquista y, insisto, uno siempre se pone de parte del conquistado, pero es que no creo que sea ahora mismo tampoco nada para ponerse de parte. Yo siempre digo lo mismo, a mí esto de las justificaciones históricas por cosas que pasaron hace 500 años, necesitamos saber lo que ocurrió y juzgarlo en perspectiva histórica en cuanto a si nuestros relatos son correctos. ¿Es para sentirse orgulloso aquello que decimos del Día de la Hispanidad? Hombre, yo no lo sé. Yo no sé si es para sentirse muy orgulloso. Claro. Pero esto es un hecho histórico que ocurrió hace más de 500 años y creo que te permite ya el espacio para poder tratarlo con un poco de mala baba en el sentido humorístico. Yo creo que vale la pena que lo lean tanto aquí como allí. La gente que no sepa, que tenga nociones vagas, pero no sabe realmente, porque descubrirán unas historias bastante curiosas y unas mentalidades bastante interesantes de cómo se afronta la conquista, cómo buscaba aquella gente, la desesperación que tenían. Para esa gente era, claro, hoy en día lo ves y piensas que disparatirse para allá, pero eso era normal. Europa era un mar de guerras. Sí. Quiero decir que esta gente estaba acostumbrada a matarse con otros. Lo que pasa es que encontraron unos que no tenían armadura. Dijeron, coño, pues vaya que nos vamos, ¿sabes? Luego da igual porque ya los mataban las selvas o los naufragios, o el hambre. O el escorbuto. Pero quiero decir que al final lo que estamos viendo es una actitud imperialista europea normal y corriente, que tuvo las consecuencias exageradamente bestias que tuvo por el hecho de haber descubierto un continente que desde ese lado no había sido descubierto, con un choque bacteriológico que diezmó la población. Esas fueron las grandes diferencias. Y un libro de 400 páginas que combina, pues eso, el rigor de datos históricos con el humor. ¿Cómo, o sea, cuando tú lees cómo buscas los datos para que luego te salga el chiste o cómo te organizas? Es que salen solos. Esto es un disparate. Te lo digo en serio, Rafa. Yo contra más. Es muy divertida. Yo me jode mucho. Luego dice, la historia es un coñazo. No, porque os obligan a aprender fechas. Y las fechas no sirven para nada. Cuando tú quieres buscar una fecha, la buscas en la Wikipedia. Te da igual. Claro. No necesitas saberla. No es necesario. Pero sí es necesario comprender. Comprender, por un lado, las líneas generales de lo que sucede y, por otro, comprender que casi todo es siempre un disparate. Y yo creo que estos días nos vienen muy bien, porque estos días se está viendo muchos comentarios cruzados de esto es un disparate, fíjate esto qué ridículo están haciendo, pero es que siempre hacemos el ridículo en la historia. Casi todas las cosas que ocurren en la historia acaban siendo ridículas cuando las miras con la perspectiva. Lo que pasa es que cuando las vives, pues claro, no te lo parecen porque te están jodiendo. Pero la historia es un disparate detrás de otro. La historia de cualquier país es un gag de los Monty Python detrás de otro. Porque simplemente somos humanos intentando hacer cosas de la forma más torpe que podemos. Es decir, somos humanos torpes haciendo. No hay mucha épica en la historia, sí hay mucho disparate. Entonces es muy fácil. Yo básicamente es que no cogí ni siquiera ningún orden de conquistadores. Los nombres que me iba acordando, fui buscando información y a partir de ahí, tirando del hilo. Además pasa una cosa muy curiosa. Y es que los conquistadores al final se conocían todos unos a otros.
claro, tú cuando te hablan de un personaje siempre te lo imaginas como aislado, ¿no? En su historia épica. Pero todos se conocían unos con otros. La mayor parte de los de la primera jornada venían todos en el segundo viaje de Colón. Cuando uno descubría tal, resulta que pues, cuando Ojeda estaba descubriendo Venezuela y luego fundó San Sebastián de Urabá en Venezuela, él se marchó con un pirata, no sé por qué, porque tenía que ir a buscar de las provisiones, que no venían nunca, se morían de hambre, y dijo, mira, os dejo aquí, en esta mierda de fuerte, que sois aquí como 200, ¿vale? Estamos asediados por los indios y rodeados de pantanos llenos de caimanes, o sea que me voy por un pirata que ha pasado por aquí a ver si encuentro refuerzos. Por supuesto, Ojeda nunca volvió. Pero a quien dejó a cargo de aquella fortaleza pues fue a un joven soldado de 20 años que era Francisco Pizarro. Claro. Quiero decir que al final eran 3.000, 4.000 tíos que estaban por ahí dando vueltas por el Caribe, llegando a lo que encontraban. Todos se conocían unos con otros, todos se iban cruzando, todos trabajaban juntos en una expedición, luego se traicionaban unos a otros. Digamos que todo el relato de conquistadores secundarios teje una red, una telaraña muy interesante de las relaciones entre todos ellos. Todos ellos están relacionados, todos se odiaban, se conocían, eran amigos, viajaban juntos, de los rumores de uno se iba al otro a explorar al otro lado, y es una especie como efectivamente como de Juego de Tronos, ¿no? Digamos casi de telecomedia familiar, en el que hay un montón de personajes, pero que todos juegan algún papel respecto al otro. Pues yo creo que por hoy ya tenemos un aperitivo bien servidito. Yo creo que para 2-3 semanas o un poquito más adelante te convocamos aquí a que nos cuentes. Perfecto. Aquí en la emisora, pues nos centraremos en personajes curiosos, esperpénticos, psicópatas y seguiremos hablando. Vas a encontrar unos cuantos, de auténticos psicópatas sanguinarios como López de Aguirre, que ese era lo más descontrolado de América, a gente sencillamente con decisiones muy torpes como Orellana, que le pasaban un montón de cosas porque tomaba malas decisiones, pero no porque el tío fuera mal hombre, ¿sabes? Simplemente era un desastre. Entonces tendremos para hablar. Y para mí, pues, ya lo sabes, será un placer estar por aquí y venir a visitaros. Pues genial, muchas gracias por atendernos. Muchos éxitos de aquí a que nos veamos. Perfecto, esperemos. Y bueno, pues hasta entonces un abrazo. Muy bien, un abrazo, Rafa, muchas gracias.